Hola jóvenes, muy buenos días. El día de hoy vamos a analizar el movimiento de tiro vertical para que sepan las características de este movimiento. Después, en videos posteriores, verán ustedes cuáles son la forma de resolver problemas. Primero que nada vamos a identificar qué características tiene este movimiento. Siempre sale de una posición inicial, es lanzado verticalmente hacia arriba. Aquí en esta posición inicial nuestra delta Y es 0, es decir, toda esta distancia que va desde el punto de inicio hasta el punto final es un delta Y que tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque si tomamos esto como si fuera un plano cartesiano, al ser este mi punto de inicio, todo lo que está para arriba es positivo, todo lo que está para abajo es negativo. Muy bien. Aquí en esta posición inicial, Y inicial es 0 y acá Y final es diferente de 0, ¿de acuerdo? Bien, veamos, analicemos las velocidades. Es lanzado obviamente con una cierta velocidad. Esta velocidad siempre cuando se lanza el objeto y va hacia arriba es positiva. Una vez que la velocidad, que el objeto regresa, en ese momento la velocidad es negativa. Fíjate lo que tengo aquí, la velocidad inicial es positiva y mi velocidad final es exactamente igual a mi velocidad inicial, pero negativa. Es decir, en este mismo punto las velocidades son iguales, la de lanzamiento positiva, la de regreso negativa. Ahora bien, hay un punto importante, ¿hasta dónde llega mi objeto? A este punto donde llega mi objeto se le llama altura máxima. ¿Qué sucede en la altura máxima? Lo que sucede es que el objeto, conforme va subiendo, va perdiendo velocidad hasta que llega a una velocidad final de 0. En ese momento, cuando se le termina la velocidad, el objeto de inmediato empieza a bajar. Por eso, cuando te hablen de altura máxima, la condición es que la velocidad final en el eje Y sea 0. Esto te pueden preguntar la altura máxima o bien te pueden preguntar el tiempo en la altura máxima. Cualquiera de esas dos variables, tu condicionante es esta. Es decir, la fórmula que tú necesitas debería de tener siempre la velocidad final para poder hacerla 0. Ok. Otro punto importante es el tiempo. El tiempo que el objeto tarda en subir es exactamente el mismo tiempo que el objeto tarda en llegar al punto del cual fue lanzado. Es decir, si este objeto tardó 2 segundos en subir, va a tardar otros 2 segundos en bajar, es decir, 4 segundos total en el aire, desde el punto donde fue lanzado. ¿Quién es el que acelera a este movimiento? Bien, lo acelera la gravedad. La gravedad es una aceleración y esta, al ser un vector y siempre ir hacia abajo, se considera siempre una gravedad negativa. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué sucede en la parte de donde fue lanzado hacia abajo? Si el objeto solamente es lanzado de aquí y regresa aquí, la velocidad inicial es igual a la final, el tiempo de subida es el tiempo de bajada y en la altura máxima la velocidad final es 0. Ok, ¿qué pasa si el objeto no llega aquí? Si el objeto llega hasta acá abajo, entonces el objeto ya tiene un desplazamiento. Fíjense bien que si un objeto, la definición de movimiento me dice que es el cambio de posiciones con respecto al tiempo. Si el objeto se lanza de aquí, sube y regresa aquí, no hay un desplazamiento. ¿Por qué? Puesto que no hubo un cambio de posición, sale de aquí y regresa aquí. Sin embargo, cuando de aquí desciende hasta acá abajo, esto sí es un desplazamiento. Como les dije al inicio, si tomamos esto como un eje cartesiano y de aquí es el punto de inicio, es el punto 0, eso quiere decir que todo lo que está hacia abajo tendrá un desplazamiento negativo, como vemos aquí. Como vemos aquí, el delta Y tiene que ser menos 1 metro. Quiere decir que toda la velocidad que yo considere acá abajo no puede ser la misma que la inicial y negativa, como cuando el objeto sube aquí y llega aquí.
para determinar aquí en este punto la velocidad final y el tiempo final, o el tiempo que tarda total en el vuelo, necesitamos una condición. ¿Cuál es la condición? El delta Y, que tiene que ser negativo, todo lo que descienda. Es decir, si aquí para la altura máxima la condicionante fue BY igual a 0, la velocidad final, en este punto mi condicionante para calcular tanto la velocidad como el tiempo total de vuelo, mi condicionante debe de ser un delta Y. Es decir, necesito una fórmula que me permita calcular la velocidad cuando tiene un delta Y, o una fórmula que me permita calcular la velocidad cuando tiene un delta Y, o un tiempo aquí cuando tiene un delta Y. Aquí no es necesario en esta parte calcular el tiempo, por ejemplo, con una condicionante de delta Y, porque lo mismo que tarda en subir, tarda en bajar. Aquí la condicionante es la altura máxima, aquí la condicionante es el delta Y, que tendrá que ser siempre negativo. Ok, una vez que escuchaste esta explicación, ahora te invito a que veas el otro video donde resuelvo dos tipos de problemas. En el primero, donde el objeto sube y regresa al mismo lugar, y en el segundo, donde el objeto sube y llega hasta acá. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, espero que haya sido de utilidad la explicación tan rápida del tiro vertical. Es rápida y es sencilla. Ahora pasemos a los problemas. Gracias y nos vemos pronto en el siguiente video.